Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Ricardo López Gotig para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y con ganas de oír qué nos vas a contar. Yo creo que vas a hablar de un concepto que se ha desconceptuado, ¿no? Un concepto que se ha renovado como parte de este desorden mundial en el que estamos viviendo, en la posguerra fría. Eh, Durante la Guerra Fría se había acuñado el concepto de finlandización, que se usó bastante con respecto a Ucrania antes del inicio de la guerra. Cuando se hablaba de finlandización, se quería mencionar a un país que fuera neutral con respecto a los dos bloques de poder, eh, sí soberano, pero con bastantes restricciones, como fue el caso de Finlandia durante la Guerra Fría. De hecho, en esa circunstancia, de esta situación de neutralidad que tenía Finlandia durante la Guerra Fría, es por eso que en su capital, en 1975, se hizo la Convención de Helsinki, en la que ambos bloques, Pacto de Varsovia y la OTAN, hicieron una serie de acuerdos en ese año, temas de desarme, de derechos humanos, de créditos de Occidente a Europa Oriental. Es decir, que quedó como una situación de burbuja porque tengamos en cuenta que Finlandia, antes de la Unión Soviética, era un ducado dentro del Imperio Ruso, ¿no? Con una situación de una relativa autonomía, pero era parte del Imperio Ruso. Y por otro lado, en 1939, en septiembre de ese año, la Unión Soviética invade Finlandia. De hecho, llega a conquistar parte de su territorio y anexarlo a la Unión Soviética, y eso hizo que después Finlandia tuviera una posición bastante peculiar como aliada del eje, pero precisamente para recuperar ese territorio. Entonces, en la Guerra Fría, Finlandia quedó en una situación de neutralidad, en la cual el Partido Comunista de Finlandia tenía una posición muy diferente a las de otras democracias de Occidente, pero bueno, siempre funcionó como una democracia. Lo cierto es que tanto Finlandia como Suecia eran países neutrales. Hasta ahora, lo que fue toda la Guerra Fría y hasta ahora la posguerra fría, y ahora lo que finalmente se ha ratificado es el ingreso de Finlandia a la OTAN. Es decir, una de las consecuencias de esta invasión rusa a Ucrania es que ya no podemos hablar de finlandización, o en todo caso, cuando hablemos de finlandización, significa que un país que teme ser agredido con justa razón por parte de la Rusia postsoviética, pida el ingreso a la OTAN. Es decir, en todo caso, y esto con bastante ironía, hoy finlandización es lo que en definitiva estaba pidiendo Ucrania antes del inicio de esta invasión del 2022. Es decir, su acceso a la OTAN, a la Alianza Atlántica, como un paraguas preventivo ante posibles agresiones. ¿Por qué es tan importante el acceso de Finlandia? Bueno, porque en su frontera oriental, Finlandia limita aproximadamente unos 1.500 kilómetros terrestres con Rusia. Es decir, tiene una frontera bastante extensa con Rusia, y esto significa que la OTAN se ha ampliado hacia el este en su parte norte, por la península escandinava, es decir, algo que hasta ahora no se había venido considerando y que termina siendo una de las consecuencias no buscadas por Vladimir Putin en este conflicto. Quien finalmente tuvo la llave de acceso fue Turquía. Es decir, Turquía, lo que venía objetando era el ingreso de Finlandia y Suecia. Es decir, el problema de Turquía sigue siendo Suecia, porque es país de asilo para refugiados kurdos. De acuerdo al presidente Erdogan, Suecia está dando asilo diplomático a terroristas kurdos. No vamos a entrar en esa polémica, pero tengamos en cuenta que existe esa discusión, y entonces lo que
Turquía finalmente aceptó por unanimidad de su parlamento es habilitar el ingreso de Finlandia a la OTAN en forma separada a Suecia. Bien, realmente esto desbarata bastante todo el andamiaje geopolítico que tenía pensado Putin, ¿no? Es decir, más allá de las amenazas que fue formulando hacia estos dos países nórdicos, hacia Suecia y Finlandia, en cuanto a que iban a tener algún tipo de represalias si se integraban a la Alianza Atlántica, lo cierto es que finalmente hace unos días, eh, Finlandia finalmente ha sido aceptada como un nuevo miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Así que bueno, acá tenemos una de estas raras paradojas del nuevo desorden mundial y es muy interesante observar cómo esto va erosionando cada vez más el poder interno de Putin en su propio país. Hay rumores bastante fuertes de que está evitando el despliegue de los nuevos conscriptos rusos en suelo ucraniano porque teme que la opinión pública se le vuelva en contra. No está logrando la conquista de la ciudad de Bakhmut, una ciudad que antes de la guerra tenía 70.000 habitantes, es decir, no estamos hablando de una gran urbe, estamos hablando de una ciudad mediana de 70.000 habitantes, hace más de 2 meses que está empeñado en esto y ya lleva 400 días esta guerra a la que no le encontramos, no podemos ver hasta ahora una salida diplomática y política y difícilmente la podamos ver porque Putin se ha metido en un laberinto en el cual él mismo ya no sabe cómo salir. Bueno, está un poco finlandizado ahí, ¿no? Él también, de alguna manera, eh, en el medio de sus propios, de un pantano que él mismo se creó, ¿no? Exacto. Y ahora con esta nuclearización también de Bielorrusia, un país del que hemos hablado en varias oportunidades, que se ha transformado rápidamente en un satélite al servicio del Kremlin con el régimen de Alexander Lukashenko, en el que se están desplegando armas nucleares tácticas en suelo bielorruso, lo cual implica una escalada aún mayor, eh, que no tiene el menor sentido, porque Putin puede utilizar armas tácticas nucleares desde el propio territorio ruso, sin necesidad de Bielorrusia. Pero bueno, es también ocupar un casillero dentro del gran ajedrez y demostrar que es parte de su territorio. Lukashenko es un prisionero feliz dentro de ese esquema. Digo feliz porque él necesita esta relación simbiótica cada vez más estrecha con Rusia, sobre todo desde agosto del 2020, cuando hizo las elecciones fraudulentas y recibió un gran rechazo no solo internacional, sino también dentro de su propio país, y eso llevó a prácticamente la ocupación de Bielorrusia con miles de soldados rusos en su territorio y está siendo cada vez más anexado en la práctica al esquema defensivo ruso y como un satélite más. Bueno, Lukashenko es feliz porque en definitiva él continúa en esa posición de primer magistrado, cada vez más simbólica, pero atado completamente su suerte a la de Vladimir Putin. Ujú. Bueno, si no entendí mal, el tema de este término finlandización señalaba a una política de neutralidad y ahora realmente vemos que ya no quedan muchos países neutrales, al menos en ese área, ¿no? Hasta ahora, obviamente, en el mar Báltico solo va a quedar Suecia, hasta ahora como país neutral, en tanto que no logre su aceptación por parte de Turquía. Y después tenemos algunos países neutrales también, como Austria, que también tiene esa condición
desde la Guerra Fría, precisamente también por haber formado parte del eje y de hecho fue parte del Reich, del Tercer Reich. Y no vamos a encontrar muchos casos más, es decir, bueno, Serbia y otros que todavía están en una posición ambigua, pero neutrales como, si, como tales, hoy siguen Suecia, Austria, Suiza, pero son cada vez menos. Es decir, de alguna forma u otra se van integrando a los distintos esquemas defensivos porque tengamos en cuenta que para muchos de estos países la presencia de una ocupación rusa, una ocupación armada, es parte de su historia, no es algo hipotético, es parte de su historia. Puede haber sido hace 50 años, 100 años o 200 años, pero es un elemento histórico presente que lo tienen en cuenta. Ujú. Bueno, pues se acabó casi la política de neutralidad. El mundo cada vez, al menos en este esquema de la invasión de Rusia a Ucrania, es menos neutral. Quizás el que está haciendo más equilibrios para hacerlo, me parece que es Israel, que es el que más tiene para perder si se vuelca más para un lado que para el otro, en cualquier sentido, pero en los países europeos evidentemente ya cada uno se ha pronunciado y también en muchos países asiáticos y africanos, ¿no? Así es. Y el hecho de que el invierno no ha impactado de la forma en que Putin había previsto con respecto al cierre de la provisión de gas. Es decir, eso pudo ser resuelto porque él, como buen bravucón, fue anticipando que iba a cerrar los grifos y bueno, los países europeos fueron buscando alternativas para poder proveerse de gas durante todo el invierno. Ujú. De modo que ahora estamos, bueno, en el hemisferio norte, están ingresando rápidamente en la primavera y que va a ser muy caliente desde el punto de vista militar, por lo menos en Ucrania. Bueno, esperemos que ese calor se disipe lo antes posible porque en realidad esta guerra se está extendiendo no solamente mucho más tiempo que el que Putin pensaba, sino que el mundo es capaz de aguantar, ¿no? Porque ya incluso en el plano informativo ya la guerra de Ucrania se ha convertido en apenas una mención en en las telenoticias, en las noticias de televisión, como para cumplir con la papeleta de decir, bueno, no nos olvidemos que ahí sigue matándose gente, pero ya no es el tema más candente. Así es, lamentablemente se ha ido naturalizando, pero desde esta columna seguimos hablando de esto porque nosotros nos apartamos un poco de las noticias del día a día y tratamos de mirar un poquito más allá de lo urgente para ir a lo importante. Bueno, lo importante con la perspectiva histórica que nos das. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, y esperamos volver a contar contigo ya un poco después de Pesaj, después de las Pascuas judías de la semana que viene. Pesas Hameach, y bueno, nos encontraremos después de Pesas. Como siempre, mi agradecimiento a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña semana tras semana.